Prepara tus preguntas y comentarios. Llámanos y estaremos listos para atenderte. Gabriel Velázquez en su programa Camino de Vida. Amigos de Camino de Vida, muy buen día. En la generosidad del Señor estamos aquí y esperemos que Él nos brinde, como siempre, enseñanzas que nos hagan ver hasta dónde debemos corregir nuestra actitud, nuestra manera de ser, lo que hacemos y principalmente lo que pensamos y en la forma como obedecemos al Señor. Hoy hablaremos de algo que tenemos que poner en nuestra mente cuando tenemos fe y cuando nuestra credibilidad nos permite que podamos asimilar que la promesa santa de Jesús es verdadera y que cuando el Señor nos ofreció a su Hijo para que perdonara nuestros pecados, eso hace que estemos completamente seguros de que para Jesús mi vida es valiosa y que seré salvo en Él ante la omnipotencia del Padre Eterno. También miraremos cómo, en esta quinta parte de nuestro corto estudio, cómo debemos conocer la voluntad de Dios, de qué manera podemos tratar de mirar y hacia dónde llegar para poder buscar conocer cuál es la voluntad del Señor. Pero antes miraremos cómo el poder de la bondad hace milagros. Nos daremos cuenta cómo a través de lo que son ejemplos que hemos encontrado, miramos cómo la bondad es poderosa. Se dice de una mujer que había recibido mucho beneficio espiritual de los discursos del señor Robinson en Leicester, Estados Unidos. Ella fue amenazada por su marido impío si volvía a la iglesia donde éste predicaba. Una vez juró con una terrible imprecación que si volvía a escuchar a este predicador, le rompería ambas piernas. Después de buscar consejo y fortaleza en la oración, ella decidió volver al culto, donde tanto gozo del Señor había recibido. A la vuelta a casa, halló a su marido esperándole en la puerta. ¿Dónde has estado? En la iglesia. Sin mediar ninguna palabra, el marido le dio tan terrible bofetón en la cara que le hizo tambalear y caerse. Levantándose, de un modo afectuoso, le dijo: «Querido, ¿no quieres hacer una misma caricia en la otra mejilla?» Sorprendido por esta amable respuesta, sabiendo que ella había sido una mujer muy violenta antes de su conversión, este hombre exclamó: «¿Dónde has aprendido esto?» «En la iglesia, querido», le contestó ella. «Bien», fue la respuesta. «Si esto has aprendido allí, puedes ir a esta iglesia cuando quieras, que nunca te impediré que vayas allá». Esta mujer gozó con el privilegio de asistir nuevamente y muchas veces a la iglesia. Y tuvo también la grata sorpresa de que tiempo después su esposo la acompañaba. No es un dechado de generosidad, no es un dechado de amor y mucho menos de respeto lo que este hombre hizo a su esposa. Es triste, pero muy verídica esta situación de violencia que hoy en día vemos y observamos tan frecuentemente. Porque se ha perdido el temor a Dios, se ha eliminado el conocer la palabra santa y con ello se hace uso de la fuerza en los más indefensos. Este hombre seguramente no podría haberle peleado o hecho eso a un hombre de su tamaño, pero lo hizo a su mujer que sabía que era más débil y que no podría defenderse. Será el Señor quien haga justicia ante tantos improperios y tanto abuso con el que el mundo actúa y atenta contra las mujeres en su gran mayoría y contra los indefensos niños que tantas veces
reciben castigos brutales. Solo la oración, la compasión y la generosidad serán las que nos hagan ver la realidad, como a esta dama el Señor le dejó ver. Y confiemos, ya que hablamos de esto, que la generosidad del Señor dada a su pueblo elegido pueda permitirles que se defiendan sin venganza, que puedan obrar conforme a la palabra del Señor. A este pueblo de Israel que ha sido masacrado por los terroristas. En este estudio de hoy hablaremos de cómo debemos mirar que mi vida es valiosa para Jesús. Puede que no sea valiosa para muchos seres humanos, puede que no lo sea para muchos hermanos, puede que no lo sea para las personas que a veces creemos que sienten algo por nosotros. No es eso lo más importante. Lo importante es que mi vida sea valiosa para Cristo y que en Él yo pueda tener esperanza de sanación y salvación. El Salmo 117 nos dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Solo el Señor puede hacer real y vivo lo que hace sentir en el interior de cada ser humano. Nada que no fuese divino puede lograr que consolide el acercamiento que la palabra de Dios produce con quienes Él llama a través de su voluntad y cuya respuesta estará solo en quien ha escuchado esa voz celestial. Puede parecer un poco difícil, y lo es mucho para quienes están lejos del Señor. Pensar que como criaturas nacidas de una ley física y humana puedan entender que esa ley humana y fisiológica ha sido proveída y permitida por el Señor Eterno en su santa y absoluta voluntad, por lo cual todo lo que concierne con ello es gracia del Dios único, y nadie tiene ninguna potestad para disentir o altercar lo que Dios hace, define y manda. De la consideración que tenga el Señor para cada uno nace lo que es y será su voluntad. De la voluntad de Dios viene para cada uno lo que de Él, en su autonomía, quiere y decide. Nada es diferente, no es distinto, nada es injusto, nada permite dudas, es la sola y expresa voluntad soberana del Señor, y solo Él es quien tiene y toma el control infinito de su creación. Sigue el hombre creyendo que es parte inmodificable e imprescindible de la creación de Dios. Y ha llegado a creer que sin el hombre la realidad de Dios sería insostenible. Bueno, yo creo que aquí es donde podemos definir que quien piensa eso está perdido, porque el ser humano inmortal en su creencia conoce y sabe que nadie ni nada se mueve sin la voluntad de Dios, y que solo Él es capaz de tomarnos y hacernos nuevos y diferentes para Él, para que su gloria, esa gloria divina de la cual es el único poseedor y dueño, sea la que en todo momento reconozcamos. El único Dios es quien puede conmigo lo que Él quiere. Él hace conmigo lo que Él quiere. Él determina, Él define la vida de cada uno de nosotros. Solo Él es el determinador y quien decide en cada paso que transcurre y damos sin que pueda variar su rumbo. Lo que Él ha trazado, que nosotros recorramos, eso es lo que va a suceder. La infinita voluntad de misericordia divina nos ha permitido que seamos receptores de su gracia
y en una unilateral decisión del Señor, solo para que nadie se gloríe. A Él entonces tenemos que suplicar anhelantes para que no nos deje ver el peligro en que estamos, sino que Él nos socorra antes de que ese peligro se acerque. A Él tenemos que pedirle que nos deje ver y conocer su prodigiosa bondad, enseñándonos a conocer su palabra, quebrantándonos el corazón y colmándonos de su fe, así como contristándonos en el pecado, para que podamos ir contra Él, para que al luchar contra este podamos reconocer que el triunfo es obra del Señor Dios y que en nuestra fuerza está solo lo que su mandato divino, dado de acuerdo a su voluntad, nos permita liberarnos de las garras mortales del enemigo y nos lleve a esa ruta de gloria que es su morada eterna donde Jesús nos espera. Contemplemos cómo a través de la historia la palabra del Señor siempre es la que resulta triunfante y por sobre todo lo que la miseria humana produce para su propia condenación. Si nosotros buscamos la voluntad del Señor, Él nos permitirá que podamos conocer de ella. En este escrito que nos permite visualizar un poco lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, nos lo entrega Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Y él dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Meditar y tratar de entender lo que el Señor quiere mostrarnos, solamente lo podemos hacer cuando Él ilumina nuestro corazón y cuando nos permite que podamos visualizar lo que Él tiene escrito para cada uno de quienes estemos cumpliendo con su palabra. Y Él nos dice que a través de nuestro espíritu, a través de nuestros dones, a través de nuestro corazón y a través de lo que somos como personas, podemos conocer cuál es la voluntad santa. Hoy nos enseña cómo las experiencias que hemos pasado son las que nos permiten vivificar muchísimo de lo que Él quiere que nosotros conozcamos de Él. ¿Cómo descubres tú la voluntad del Señor para tu vida? Pablo responde, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Transformar significa cambiar de forma o aspecto. Esa transformación que el Señor provee es la que nos permite que nosotros podamos cambiar lo que hemos sido y lo que somos. Si miramos para el caso de ejemplo lo que es un diamante, es el resultado de una presión implacable durante un largo periodo de tiempo. Las experiencias de tu vida te señalarán hacia el propósito de ella. Nunca, Dios nunca malgasta un dolor. El Salmo nos expresa y nos dice, yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Salmo 119, 67.
¿Cómo aprendemos entonces a hacer lo correcto? Experimentando el dolor de hacer lo que está mal. Cuando nos damos cuenta de que hemos obrado mal, sentimos un profundo dolor de saber que hemos quebrantado los mandamientos, que hemos estado en contra de la ley divina y que por lo tanto internamente estamos sufriendo por haber roto la disciplina que el Señor quiere que sigamos. Si nosotros miramos que al experimentar ese mal que tanto hacemos, sufrimos dolor, entonces tal vez podemos preguntarnos, otras personas me han maltratado. ¿Es eso también parte de la voluntad de Dios para mi vida? Y aquí tenemos que mirar con confianza y con heroísmo que lo que el Señor haga es lo que tenemos que aceptar. No se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y al entenderlo de esa forma, tenemos que mirar que somos mucho más de lo que eso representa y quiere el Señor ponernos de ejemplo. Por lo tanto, escribe Pablo, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Y añade, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. Estos versos nos permiten ver la amplitud de pensamiento y de corazón que este hombre tenía iluminado por el Señor. Y eso nos lo ha dejado para que a través de los siglos el ser humano pueda conocer hasta dónde puede llegar con la bondad divina. El reverso de un tapiz parece un enredo de hilos, pero es lo que hace falta para producir una imagen de belleza, de orden y de valor. Si nosotros captamos esta idea, tenemos que reexaminar las experiencias de nuestra vida para que ellas aprendamos y para que por sobre ellas conozcamos que el Señor nos permite obrar para que en todo momento hagamos solo lo que Él nos indica, que es la forma en que debemos realizar. Hablar del señor Charles Spurgeon es llamar de quien es reconocido como el príncipe de los predicadores. Se habla de que a través de su vida evangelizó a más de 10 millones de personas. Un hombre que predicaba 10 veces a la semana, un hombre que fue teólogo, predicador, misionero, erudito bíblico, escritor y pastor bautista cristiano. Este hombre dijo, muchos hombres quedan de manos vacías porque no conocen el arte de repartir. Y es que a veces tenemos tanto que no lo podemos usar, pero preferimos que se malgaste a veces en lugar de darlo a los demás. La enseñanza de esta frase es que aprendamos a repartir lo que tenemos. Posiblemente para muchos es dar lo que nos sobra, para otros es sacrificarse y dar lo que tienen y lo único que tienen. Por lo tanto, sintamos que ante esta maravillosa revelación, nosotros tenemos que cumplir lo que el Señor nos manda para que a nuestros hermanos participemos de los beneficios que el Señor nos da diariamente. Amigos, caminemos buscando ser mejores. Hablaremos de equidad, justicia e igualdad para todos. Los invito para que me acompañen después del 2 de noviembre. Gracias. Orémosle al Señor. Gracias, Dios puro y divino, por dejarme ver a través de tu misericordia la soberana determinación de vida eterna que me has obsequiado, liberándome del enemigo y llevándome a tu presencia para honrarte y alabarte por siempre, en la compañía de tu Hijo Jesús. Que estas palabras, amigos, sean oración permanente,
que salga de lo más profundo de vuestro corazón, para que al iluminar el rostro cuando las pronunciamos, también ilumine el rostro de nuestro Dios cuando las recibe, si las hemos dicho de corazón y con humildad. Los invito para que me acompañen mañana, si esa es la voluntad del Señor. Les deseo un feliz día. Muchas gracias. Llegamos al final del programa Camino de Vida. No te vayas. Sigue en sintonía de Radio Amor 91.9 FM en Baton Rouge. Si deseas donar para el sostenimiento de Radio Amor y de este programa, puedes llamar al 225-261-2837 y te daremos la información para hacerlo. O envía tu donación para Radio Amor 91.9 FM al 10870 Lovett Road, Baton Rouge, Luisiana. Código postal 70818.